El buen tino que tiene Alberto Fernández, como un hombre que diagnostica, ¿no? Alberto Fernández es un hombre que, el médico que te dice que tiene conocimiento del problema, que parece que cuando va, te observa, hace los trabajos pertinentes del médico como profesional y te dice, bueno, tenés esto, esto y esto, el problema es este. Pero se queda en eso, ¿no? Es como que le cuesta a Alberto después darte la receta. Dice, pero la receta no te la puedo dar. ¿Sabes por qué no te la puedo dar? Porque no me pagan los proveedores. Porque tengo un problema en la puerta del hospital y no me llegan las viromes, entonces no te puedo firmar. ¿Sí? O porque al quien le mandé a hacer el sello, donde tiene que estar la certificación de la receta, no te la puedo dar porque me están demorando en traerla. Entonces, tenés una persona que conoce la problemática, que no le esquiva desde lo discursivo, pero que tiene un gran problema a la hora de presentar una resolución. Y lo toma como algo muy bueno a las cuestiones externas de nuestra economía que va quizás en descenso o cada vez a ser más vulnerables. Digo en descenso en términos de consumo interno, de lo que vale nuestro dinero para las clases bajas y medias, ¿sí? Lo que significa el hecho de tener una pérdida permanente del poder adquisitivo, no poder ahorrar, que nos cueste llegar a fin de mes, que nos cueste llevar a nuestros hijos a la escuela. Es una problemática que realmente entiendo que el presidente la conoce y lo ha dicho. La inflación es un problema porque golpea a los más pobres. Y es cierto que golpea a los más pobres, sobre todo por el aumento de los alimentos. Y basta del tema de Ucrania. O sea, hay una guerra, y es cierto que en el mundo se está generando un problema con los alimentos. Nosotros como país debemos tener, porque ¿se acuerdan de la mesa del hambre que apareció en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, donde todos aplaudíamos y decíamos, mirá vos, cómo se juntan empresarios, políticos, dirigentes sociales a hablar de una problemática que le afecta a nuestro país previo a la pandemia? Por supuesto, después pasaron cosas, yo no voy a negar eso, pero digo, hay algunas medidas que se pueden tomar, pues eso se tomó urgente. Y ya ha pasado mucho tiempo desde que empezamos a transitar otra etapa de la pandemia. Después de que se pudo superar la muy buena campaña que se pudo superar, digo, ¿no? Se pudo paliar, contrarrestar, bajar los casos de coronavirus a raíz de una muy buena campaña de vacunación que hubo en nuestro país. ¿Sí? Y lo reconozco al gobierno. Mientras todos tiroteaban y todos hablaban de que la Pfizer, de que esto, aparentemente había sido que habían especialistas en vacunas y no nos habíamos dado cuenta, pero no solamente eso, sino también especialistas en laboratorios. Un disparate, uno lo mira un poco lejos y dice, qué disparate, por Dios. Bueno, después de esa muy buena campaña y que empezó a hacer efecto esa muy buena campaña, el gobierno tenía la necesidad de empezar a trabajar sobre eso, ¿sí? Porque se podía prever, pero no es porque algo que lo dije yo, lo decía el mismo presidente. Ahora se van a venir etapas duras, momentos difíciles. Bueno, era ese el momento en el que tenía que empezar a accionar para no tener las consecuencias de las que estamos teniendo 6 meses después, 1 año después, quizás. Por supuesto que tomar decisiones no es fácil, mucho menos si encima tenés un problema interno de que el gobierno, sus aliados políticos dentro del Frente de Todos no respaldan el proyecto económico de Alberto Fernández. Pero una ocupación máxime sobre la macro, es decir, sobre la economía que va hacia afuera, quedar bien con los países de afuera, quedar bien con el Fondo Monetario Internacional,
Bueno, eso creo que trajo un problema. Y que los que tomaron deuda también es cierto que no fue este gobierno. Los que tomaron un gran porcentaje de la deuda fue el gobierno de Mauricio Macri, o los funcionarios del gobierno de Cambiemos. Que son los que hoy señalan, ¿no? Y se rasgan la vestidura diciendo, no pueden bajar la inflación. Qué problema que hay en la economía. Este país es un desastre. Ey, loco, hacete cargo, porque por culpa tuyo, o por culpa de la dirigencia política, hay dos sectores, ¿sí? Dos sectores de la política que te incluye cada vez que se piensa en que la política son todos iguales. No es un decir esto. Esto es la percepción que hay en un cada vez más grande porcentaje de nuestra población. Dicen, pero si los responsables eran los que estaban antes, estos no pueden solucionar nada. Igual crecimiento de la imagen de Javier Milei y otras fuerzas políticas que vienen con alternativas, decir, vamos a romper, vamos a ser disruptivos, vamos a hablar de esto, de que esto no tiene solución. Claro que sí, claro que llama la atención. Y ¿saben qué? Está muy bien que llame la atención y que tenga la atención de muchos argentinos, porque los dos sectores de las líneas políticas o de los frentes políticos más importantes de nuestro país no pudieron solucionar lo que sí demanda este pueblo, nuestra Argentina, vapuleada por su historia, con tantos vaivenes. Y claramente ahí es donde emerge una figura como Milei. La deuda, y no estoy hablando de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino de la deuda pendiente de las fuerzas políticas históricas de nuestro país, después tienen una consecuencia. ¿Tenés deuda? Bueno, la consecuencia va a ser que en algún momento algo va a pasar. La gente va a dejar de creer en estas fuerzas políticas. Y guarda, porque lo que pueda venir vaya a ser peor o mejor, no lo sé, pero es desconocido.